Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, con esa energía que nos caracteriza y ese entusiasmo que nos impulsa a traerles siempre lo mejor. Hoy, la emoción está a flor de piel, porque tenemos un vídeo súper especial, cargado de buena vibra y, para quienes siguen de cerca a algunas de nuestras personalidades favoritas, bastante emocionante. Como ya habrán captado por el título, vamos a adentrarnos en un momento que, francamente, nos roba el aliento y nos llena de ternura. Nos referimos a ese instante tan íntimo y humano, Hande y Kerem, juntos de vuelta a casa tras un evento benéfico. Sí, han leído bien. No se trata de una noticia, sino de una inmersión profunda en la atmósfera que los rodeó, un análisis detallado de las imágenes y los gestos que nos han llegado, y por supuesto, una dosis saludable de especulación sobre esa maravillosa energía que transmiten. Para todos ustedes, nuestros seguidores fieles, que disfrutan de este tipo de contenido, donde vemos a nuestros artistas favoritos en situaciones más cotidianas, más humanas, donde las capas de fama y los personajes se desdibujan para dar paso a la esencia, este vídeo es para ustedes. Y si aún no forman parte de esta gran familia, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos como parte vital de esta comunidad, y cada nuevo suscriptor es una inyección de motivación para seguir trabajando con pasión y dedicación. Así que sin más preámbulos, los invito a que se pongan cómodos, se sirvan algo rico y se preparen, porque vamos a sumergirnos en este viaje de regreso a casa de Hande y Kerem, un viaje que, a pesar de ser cotidiano, está teñido de un aura especial. Imaginen la escena: la noche ha caído por completo, las luces deslumbrantes del evento benéfico se han apagado, y nuestros protagonistas, seguramente sintiendo el dulce cansancio de una labor bien hecha, emprenden el camino de regreso. Los eventos benéficos, por naturaleza, son escenarios donde nuestras estrellas despliegan su lado más solidario, su compromiso social, su empatía. Pero lo que realmente nos cautiva, lo que nos hace suspirar de ternura y nos arranca esa sonrisa cómplice, son esos instantes privados, esos momentos fugaces en los que las cámaras, por un instante, relajan su vigilancia, y la verdadera conexión humana, esa chispa inconfundible, se hace evidente. Y es precisamente eso, ese tesoro escondido en la intimidad, lo que queremos explorar hoy con Hande y Kerem. Recapitulemos un poco el contexto para aquellos que quizás no hayan estado al tanto de cada detalle. El evento benéfico en cuestión, del que seguramente han visto pinceladas, fragmentos y postales en las redes sociales, ha sido un rotundo éxito. Se han logrado recaudar fondos significativos, se ha dado visibilidad a una causa noble y necesaria, y lo que para nosotros es el punto culminante, hemos sido testigos privilegiados de esa química electrizante y esa complicidad palpable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No es la primera vez que los vemos juntos, por supuesto. Desde hace tiempo su amistad, esa admiración mutua tan visible y ese respeto que trasciende las pantallas, son palpables. Pero en ocasiones como esta, donde comparten un espacio de intimidad, de tranquilidad, después de la vorágine de un evento público, esos lazos se perciben de una manera aún más especial, más profunda, como si se desnudaran de artificios y nos permitieran ver la verdadera esencia de su conexión. Ahora concentrémonos en ese regreso a casa, en ese trayecto que, aunque no tengamos grabaciones exclusivas, nos permite soñar y analizar a través de las pistas que la vida nos regala. No tenemos las cámaras pegadas a cada uno de sus pasos, ni cada palabra captada en un micrófono invisible, y eso, en definitiva, es lo maravilloso de todo. Pero lo que sí tenemos son algunas imágenes, quizás capturadas por fans discretos, quizás compartidas estratégicamente, que nos dan una idea de cómo fue ese trayecto. Piensen en la salida del evento. Probablemente rodeados de multitudes de fans efusivos, de personal de seguridad atento, de flashes de cámaras incesantes. Un torbellino de atención. Pero una vez que suben al coche, ese pequeño capullo de intimidad que se crea, esa burbuja privada donde el mundo exterior se desvanece, es donde la magia realmente ocurre. ¿Cómo se miran? ¿Qué se dicen al oído? ¿Comparten alguna anécdota divertida o conmovedora de la noche? ¿Se ríen juntos de esas risas espontáneas que nacen de la complicidad? Es fascinante detenerse en los detalles. La forma en que uno posa su mirada en el otro, una mirada que parece decirlo todo sin necesidad de palabras. La sonrisa que se dibuja, lenta y genuina, en sus rostros. Incluso el lenguaje corporal, esa manera sutil de inclinarse, de rozarse, de encontrar el consuelo en la presencia del otro. Cuando Hande y Kerem están juntos, siempre hay una energía particular,
una frecuencia que parece vibrar en sintonía. Se percibe un respeto mutuo profundo, una admiración genuina que se nota en cada interacción, y para muchos de nosotros, esa esperanza silenciosa de que esa conexión pueda trascender la barrera de la amistad y convertirse en algo más duradero y profundo. En el contexto de un evento benéfico, donde se comparten valores, un propósito común y la satisfacción de haber contribuido a una causa noble, esa conexión se potencia, se magnifica. Es muy probable que hayan pasado tiempo juntos interactuando con otros invitados, hablando con pasión sobre la causa, intercambiando impresiones sobre el impacto del evento. Todo esto crea una base sólida, un cimiento de experiencias compartidas, para que al final de la noche el sentimiento de camaradería, de haber sido un equipo, de haber compartido una experiencia positiva y significativa, se mantenga y se fortalezca. Imaginemos la conversación en el coche. Podría ser algo tan simple como comentar lo bien que salió todo, el éxito de la recaudación, la calidez de la gente. O quizás un sincero agradecimiento mutuo por la compañía, por el apoyo, por haber estado ahí. Tal vez Kerem le diga a Anne de lo impactante que fue alguna de las historias que se contaron durante el evento, cómo lo conmovió, y Anne responda con una reflexión similar, compartiendo sus propias impresiones y emociones. O tal vez simplemente se permitan un momento de silencio cómodo, de esos silencios que no son vacíos, sino llenos de entendimiento, apreciando la compañía del otro después de un día intenso, de una noche llena de emociones. A veces esos silencios compartidos, esa paz que emana de la presencia mutua, son mucho más elocuentes que cualquier palabra, más reveladores que cualquier discurso. Es fundamental recordar que ambos son figuras públicas, íconos para millones de personas. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, es escrutado, analizado, interpretado por miles, por millones de ojos. Pero precisamente por eso, cuando logramos captar estos momentos de aparente normalidad, de complicidad espontánea, de autenticidad despojada, nos resultan tan valiosos, tan preciados. Nos recuerdan que más allá de los personajes que interpretan con maestría en pantalla, son personas reales, con emociones complejas, con relaciones que evolucionan y se nutren en el día a día. Podemos especular con todo el cariño y la admiración del mundo sobre el tono de la conversación. Era relajado y divertido, lleno de chistes y risas que aliviaban la tensión del día. O quizás un poco más reflexivo, más pausado, después de haber estado expuestos a historias conmovedoras y a la seriedad de la causa benéfica. Probablemente una mezcla de ambas cosas, como suele ser la vida misma. La capacidad de Anne y Kerem para mantenerse auténticos, para ser ellos mismos, incluso bajo la presión constante de los focos y las expectativas, es algo que admiramos profundamente. No pretenden ser algo que no son, no usan máscaras innecesarias, y esa honestidad, esa transparencia, es lo que los hace tan magnéticos. La vuelta a casa tras un evento benéfico también lleva consigo esa gratificante sensación de misión cumplida. Han aportado su granito de arena, han sido una fuente de inspiración para otros, han sumado su voz a una causa importante, y ahora es el momento de regresar a su espacio personal, a su refugio, quizás para recargar energías, para procesar las emociones del día, para reconectar consigo mismos. Y si esa vuelta la comparten, si hay esa hermosa sensación de nosotros, de equipo, en ese trayecto, es un regalo invaluable para sus seguidores, un bálsamo para el alma de quienes los admiran. Pensemos en las posibles interacciones que pudimos haber vislumbrado, en esos pequeños gestos que dicen tanto. Quizás una mano que se posa brevemente sobre el hombro del otro, un gesto sutil de apoyo, de consuelo, o de simple cercanía física que transmite calidez y seguridad. Una mirada sostenida un poco más de lo habitual, una mirada que se detiene en el otro, que lo abarca, que lo reconoce. Una sonrisa que llega desde los ojos, esa sonrisa que ilumina todo el rostro y que transmite una felicidad genuina. Estos pequeños detalles son los que construyen la narrativa de su relación, una narrativa que muchos de nosotros seguimos con gran interés, con una mezcla de curiosidad y cariño, casi como si fuéramos parte de ella. Es innegable la química que existe entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. La han demostrado en pantalla en innumerables ocasiones, en escenas que han quedado grabadas en la memoria colectiva de los espectadores, pero también la vemos en sus interacciones fuera de los sets de rodaje, en los eventos públicos, en las redes sociales, y, de forma aún más íntima, en esos momentos como este regreso a casa. Es una conexión que va más allá de la pantalla, una conexión que se nutre de la admiración mutua, del respeto profundo y, quién sabe, quiz. Haz de algo más profundo, algo que el tiempo y las experiencias irán revelando. Cuando hablamos de juntos de vuelta a casa,
no solo nos referimos al acto físico de compartir un coche, de recorrer una distancia geográfica. Nos referimos a la atmósfera que se crea entre ellos, a la sensación de haber compartido una experiencia significativa y profunda, y a la comodidad, la seguridad y la paz que encuentran el uno en el otro. Es un reflejo de una amistad sólida, de una complicidad bien establecida, o de una relación que, para muchos de nosotros, tiene el potencial de florecer y convertirse en algo aún más hermoso y duradero. Es la evidencia de que, más allá de la fama y el trabajo, existen conexiones humanas genuinas y profundas. Hemos visto a Hande y Kerem en muchas facetas, como actores talentosos y carismáticos, como activistas comprometidos con causas sociales, como amigos entrañables que se apoyan mutuamente. Y en este regreso a casa, después de haber estado expuestos al ojo público y a las demandas de un evento benéfico, los vemos en su faceta más humana, en su estado más natural, compartiendo un momento de intimidad, de tranquilidad, después de haber estado en el ojo del huracán mediático. Es una imagen que, sin duda, resuena con muchos de nosotros, porque nos recuerda la importancia fundamental de las conexiones genuinas en nuestras vidas, de esos lazos que nos nutren y nos dan fuerza. Consideremos también el factor de la edad y la etapa vital en la que se encuentran. Ambos están en un momento crucial de sus carreras, un periodo de éxitos arrolladores, de reconocimiento internacional, de grandes oportunidades. Pero también son jóvenes con toda la vida por delante, con ganas de vivir experiencias nuevas, de explorar el mundo, de construir relaciones significativas y duraderas. Este tipo de momentos, la vuelta a casa tras un evento compartido, donde se mezcla la satisfacción por lo logrado con la intimidad de la compañía, forman parte de esas experiencias que fortalecen los lazos, que consolidan las amistades y que crean recuerdos imborrables. Y ahí es donde entra la magia de las redes sociales y del cariño de los fans. Somos nosotros quienes, con nuestro interés, nuestra admiración y nuestro apoyo incondicional, convertimos estos momentos en algo más que una simple anécdota. Nos gusta verlos felices, nos gusta verlos juntos, nos gusta especular sobre el futuro de su relación, sobre las posibilidades que se abren ante ellos. Es una forma de mantener viva la ilusión, de alimentar la esperanza y de sentirnos, de alguna manera, parte de sus vidas, aunque sea a distancia, a través de estas pequeñas ventanas que se nos abren. La forma en que se despiden al llegar a casa también puede decir mucho. ¿Un abrazo cálido y prolongado? Un hasta pronto lleno de complicidad y una sonrisa que dice más que 1000 palabras. Un intercambio de miradas que promete verse pronto. Estos pequeños detalles, que a menudo pasan desapercibidos para el ojo inexperto, son analizados con lupa por los fans más dedicados. Y es que cada gesto, cada mirada, cada palabra, se convierte en una pieza de un rompecabezas fascinante que intentamos armar, con la esperanza de comprender mejor la profundidad de su conexión. En resumen, este momento de Hande y Kerem juntos de vuelta a casa tras un evento benéfico es mucho más que un simple desplazamiento físico. Es una ventana hacia su conexión, hacia su complicidad, hacia la autenticidad que irradian de forma natural. Es la confirmación de que, más allá de los escenarios y los sets de rodaje, más allá de los personajes que interpretan con maestría, existen relaciones humanas genuinas, profundas y significativas que capturan nuestra atención, nuestra admiración y, sobre todo, nuestro corazón. Es la prueba de que incluso en el mundo del glamour y la fama, los gestos humanos y las conexiones reales siguen siendo lo más importante. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer inmenso desgranar con ustedes este momento tan especial, tan tierno, tan humano de Hande y Kerem. Hemos hablado de la energía que transmiten, de la química que se percibe en cada interacción, y de la importancia vital de estos instantes de intimidad que nos permiten verlos en su faceta más genuina, más vulnerable, más real. Hemos explorado las posibles conversaciones, los gestos sutiles, y la atmósfera de complicidad que, sin duda, los acompañó en ese hermoso regreso a casa. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como nosotros hemos disfrutado preparándola para ustedes. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo, su atención y su cariño. Su apoyo es lo que nos impulsa, lo que nos motiva a seguir creando contenido que les encante, que les inspire y que les haga sentir parte de algo especial. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Qué les pareció la energía que Hande y Kerem transmitieron en ese regreso a casa? ¿Creen que su conexión es puramente amistad, o intuyen algo más profundo, algo que está en el aire y en sus miradas? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios.
Nos encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y crear esta comunidad de diálogo tan enriquecedora. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde analizamos a fondo los momentos más especiales de sus artistas favoritos, no olviden darle a ese poderoso y gratificante me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también admiran a Ande y Kerem y disfrutan de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta increíble comunidad. Activen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. No se queden afuera de esta experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más momentos especiales. Hasta la próxima, amantes del buen contenido y de las conexiones humanas auténticas.